estos tiempos estamos viviendo ya épocas difíciles, ¿verdad? Cristo viene pronto y esto significa que la iglesia está caminando ya en recta final. Realmente a veces pasamos por alto o no queremos pensar, o incluso es como cerrar nuestros ojos y no pensar que Cristo viene. La verdad es que Cristo viene, Él lo ha prometido. El tiempo no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero sí sabemos que cada vez se acerca más ese día. Entonces es un buen motivo para que nosotros, los que estamos aquí, estemos buscando la santidad. La palabra es clara y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si Cristo viene, la iglesia debe de estar preparándose para esa venida, ¿verdad? Viviendo en santidad. Pues como ya les decía, estamos dentro de la recta final. Es necesario que nosotros busquemos esa santificación para nuestras vidas. Es necesario que nosotros nos humillemos, ¿verdad?, delante de Dios, ante su presencia, porque la Biblia es clara y dice que todo aquel que se humille será enaltecido. Y el Señor tiene control de todo y dice que Él nos va a guardar para el día malo. Así que esta tarde, en busca de la santidad, dice este tema. Santo es una palabra y una acción difícil de practicar para muchos de nosotros. Pero como es un atributo de Dios, para Dios es imposible no hacerlo. Y es importante que nosotros tengamos bien en claro eso. Es imposible que Dios pueda cumplir uno de sus atributos, que es la santidad. Así que cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir en santidad. Obviamente reconociendo ante todo que nuestra condición no es muy grata delante de Él. Cada uno de nosotros sabemos cómo nos encontramos frente a Él. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos practicando la santidad que Él exige de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabe cuál es su andar diario frente a Dios, ¿verdad? Así que para poder nosotros tener unas vestiduras limpias, blancas, resplandecientes, sin arrugas, la única manera de santificarnos frente a Dios, esto solamente va a ser posible a través de su palabra, a través de la Santa Biblia. Si nosotros no tomamos en serio lo que ahí dice, no vamos en ningún momento de nuestras vidas a obtener esa santificación. Es necesario que nosotros acudamos a la Biblia en busca de la santidad que Dios quiere proporcionar a cada uno de sus hijos. En Josué 7:13, la parte A, dice, levántate. Ahí Josué dice, levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque el Dios de Israel dice así. El Señor va a venir pronto y nosotros debemos de prepararnos. Si en ese entonces se le pedía al pueblo de Israel que se santificara, la iglesia de hoy también necesita santificarse día a día para poder entonces estar frente a Dios cuando Él venga y recoja su iglesia. Así que 1 Pedro 1, ahora 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Podemos ver aquí y subrayamos si es posible en nuestra Biblia y dice, en toda vuestra manera de vivir. No solamente está dirigiendo a unas áreas específicamente de nuestras vidas, se dirige a toda, dice, en toda vuestra manera de vivir. Quiere decir que abarca todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, abarca absolutamente todo. Y esto nos manda, dice, en nuestra manera de vivir. Quiere decir que necesitamos nosotros estar atentos a lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y también dice que sino como aquel que os llamó. Así que la idea principal es que Él es el que nos llamó a una vida santa, porque Él es santo. Es una idea principal detrás de la santidad de Dios. Y no es una pureza que nosotros en nuestra parte humana
podamos tener o que sea algo natural en nuestro ser, ¿verdad? Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Cuando nosotros fallamos y perdemos el objetivo de que Dios es santo y que Él merece que nosotros vivamos en santidad, es porque hemos olvidado que no leemos, no entendemos y no aplicamos la verdadera santidad de nuestras vidas. Y comenzamos en nuestra mente a pensar o a creer que Dios es solo alguien especial. Después no podemos ver que su amor también es un amor santo. Perdemos de vista que el amor de Dios también es un amor santo. También perdemos de vista que su justicia también es una justicia santa. Obviamente junto con todos los atributos que incluso esta mañana en el curso que estamos tomando discipulado aprendimos acerca de los atributos de Dios, ¿verdad? Así que la santidad no es precisamente algo que nosotros poseemos, sino es algo que debería de poseernos a nosotros. Deberíamos de aprender a vivir en santidad para poder voltear nuestra mirada hacia un Dios que es santo, hacia un Dios que merece que nosotros vivamos en santidad. Así que quiero continuar con unas preguntas esta tarde. ¿Qué es santidad? ¿Qué podemos hacer para vivir una vida santa? ¿Hay una recompensa por llevar o tener una vida santa? Hoy veremos algunos aspectos para poder comprender el verdadero significado de la santidad, para poder comprender la importancia de vivir una vida santa, para poder comprender que debemos dejar todo aquello que nos aparta de Dios y que nos evita consagrar nuestras vidas al servicio del Señor. Y para esto tengo una ilustración que encontré por ahí y me llamó la atención. Tal vez al principio suena un poquito desinteresante, ¿verdad? Desinteresada. Pero dice así, se cuenta que en un pueblito estaba programado un gran concierto de música. Se dice que llegaría la mejor de las bandas que tocarían rock en ese lugar. Pues todo el mundo estaba movilizado, obviamente en el pueblo estaban arreglándolo para el lugar, ¿verdad? Todos estaban trabajando para este propósito, montaron la carpa, el templete, las sillas, el sonido, las luces, etcétera, todo lo que esto conlleva para un gran evento. Pero los integrantes de este grupo mandaron los instrumentos en otro vehículo y pues no había llegado todo el cargamento. Y por fin llegó el otro vehículo, pero no llegó el teclado de estos muchachos, ya que lo habían olvidado. Y se pusieron a probar con lo que tenían, pero no se escuchaba bien. Obviamente algo faltaba. Cerca de ahí estaba una iglesia cristiana y se les ocurrió la buena idea de ir, ¿verdad? Tocaron a la puerta y era una iglesia cristiana. Ellos pensaron, vayamos a pedir el de ellos para así salir de este compromiso. Y fueron, tocaron en la iglesia, hablaron con el pastor, le expusieron su necesidad. El pastor conversó con ellos un rato, pero no les prestó tal aparato. Y lo más curioso fue que no hubo concierto esa noche. La moraleja de esto es que ese instrumento había sido dedicado para el servicio a Dios y obviamente no podía ser dedicado para un servicio mundano. Asimismo, usted y yo fuimos apartados o separados para el uso exclusivo de nuestro Señor Jesucristo y no debemos de prestarnos para el uso del mundo. Santidad no es un término de personas únicas o exclusivas que son considerados santos por los hombres, sino la santidad a la cual Dios nos llama a vivir cada día. Entonces, cada uno de nosotros fuimos llamados a vivir en santidad. Así que número 1 en esta tarde dice, ¿qué es la santidad? Y vayamos rápidamente ahí en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Y vamos a ver algunos versículos, algunos aspectos interesantes y muy importantes acerca de la santidad. Dice así, 7.1, 2 de Corintios 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios. Así es que tenemos que día a día ir perfeccionando esa santidad que Dios pide de nosotros. Y también ahí en Hebreos 12, Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la, ¿qué dice? Santidad. Y la santidad. Seguimos hablando acerca de la santidad, ¿verdad? Dice entonces: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo creo que es necesario que pensemos, que nos analicemos y que veamos si verdaderamente entendemos en qué consiste la santidad. Y que no nos engañemos creyendo que sí estamos viviendo una vida en santidad. Porque la palabra es muy clara y nos está diciendo ahí que sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Y como les decía al principio, es posible que no califiquemos, ¿verdad? Así que, ¿qué es la santidad? Santo en los idiomas hebreo y griego quiere decir separado y apartado para Dios, no para servirme a mí mismo o para hacer lo que a mí se me antoja o se me ocurre, ¿verdad? Consagrado exclusivamente para un solo uso, ser hecho, dedicado y estar siempre disponible para Dios, al servicio de Él. Quiere decir devoción en el sentido de vivir una vida de servicio y de útil para su gloria. Quiere decir que también podemos vivir imitándole para poder parecernos cada día más a ese Dios que es santo, a quien servimos. Así que no olvidemos, hermanos, que cuando estamos aquí y se nos otorga algún trabajo a realizar, no por el hecho de hacerlo y de cumplir, ya estamos viviendo una vida santa. Esto demanda más de cada uno de nosotros. Entonces, vivir en santidad es llevar una vida consagrada a Dios, apartada del mal y del pecado y entregada totalmente al servicio de Dios. Pensemos en esto, por ejemplo. ¿Quiénes somos y qué hacemos cuando nadie nos ve? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes somos y qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿En qué pensamientos meditamos durante el día? Veamos qué dice Timoteo, en 2 de Timoteo 1:9. Dice 1:9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que, ¿cuáles son mis pensamientos durante el día? ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida? Podemos estar en la iglesia pensando que llevamos una vida en santidad. Incluso los hermanos pueden vernos y el hermano no es que sea un santo, pero es un hermano dedicado a la iglesia. Pero ¿qué tal cuando vamos conduciendo nuestro automóvil y se nos cierra el de adelante? A veces somos muy dados a perder, ¿verdad?, nuestro dominio propio. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida? Salmo 119:9. Salmo 119:9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Bueno, creo que aquí me equivoqué de versículo. Pero bien, ¿cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida? Tenemos nosotros que tener un dominio propio ante cualquier circunstancia.
sea la que sea, me hayan hecho enojar, me hayan gritado, mi jefe me haya dicho que no pude con el trabajo, sea lo que sea, tengo que tener dominio propio, ¿verdad? ¿Qué vemos en la televisión cuando nos sentamos a ver la programación? Yo no sé ustedes, pero últimamente lo que hay en la televisión es absolutamente pura basura. Ya no hay nada que te pueda edificar. Bueno, de hecho la televisión nunca ha edificado a las personas, al contrario, siempre ha distraído y siempre ha desviado su mente hacia otra dirección. ¿Qué es lo que vemos? Hoy en día, pura inmoralidad. Lo que antes estaba oculto ya está a la vista. Yo recuerdo que cuando era niño, no hace mucho, los programas de adultos eran por las noches ya y contenían escenas pues un poquito más fuertes. Ahora ya no, ahora ya todo el día. Y si ahora tenemos televisión por cable, por internet, estás a un clic de ver lo que se te ocurra. Así es que podamos pensar que a través de estos medios de comunicación, en un tris podemos perder la santidad. En un tris, si el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor, con ese clic la puedes perder porque ya estás viendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Simple y sencillamente cuidar lo que vemos. Buscar mejor en internet alguna película que nos pueda edificar, algún programa, alguna predicación, escuchar cantos, porque a través de eso nosotros vamos a ir obteniendo la santificación progresiva. ¿Qué y cómo hablamos cuando estamos con otras personas? ¿Me transformo también? En la iglesia me comporto de una manera, hablo de una forma, pero cuando estoy con mis amigos o con mis compañeros de trabajo, ¿qué pasa? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Cuando nosotros estamos entre la iglesia, aprendemos, ¿verdad? Entre los hermanos, a través de la predicación. Pero cuando estamos expuestos en el mundo y estamos acercándonos a los amigos y a las personas del mundo, ellos son a veces de mala influencia para nosotros. Porque ellos comienzan a hablar de una forma y después nosotros nos involucramos en sus conversaciones y en la forma en que ellos hablan. Cuando Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tenemos que hacer a un lado la corriente del mundo y no permitir que ella nos jale. Recuerden, servimos a un Dios santo y Él demanda que sus hijos vivan en santidad. Insisto, sin santidad nadie verá al Señor. Número 2. ¿Cómo se obtiene la santidad? Cualquiera diría, pues me voy a poner a orar y le voy a decir al Señor que me haga santo. ¿Será algo tan fácil? No, ¿verdad? No es tan fácil. Pero siempre va a haber los pasos que se tienen que hacer para poder llegar a esa santidad que Dios está exigiendo de cada uno de nosotros. En primer lugar, tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es una decisión personal. Tenemos que permitir que el Señor gobierne nuestras vidas y que Él controle entonces todo nuestro ser. Cuando eso pasa, entonces todo lo que es del mundo, ahí va a quedar en el mundo. Porque ahora Cristo ha llegado a mi vida, Él controla mi ser, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El hombre también se santifica a sí mismo cuando se separa de aquello que es malo y que es impuro. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, mantente como antes estaba.
No, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Despojaos. ¿Qué es despojarse? Es quitar, ¿verdad? Es quitar de nuestra vida nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y otra vez nos dice ahí, ¿verdad? Como en Romanos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es hacer lo correcto y pensar en lo correcto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, de esta manera el hombre se santifica. ¿Cómo lo hacemos? Es hacer lo correcto y pensar lo correcto. Pensar en lo que a Dios le agrada, ¿verdad? También la santidad la obtenemos arrepintiéndonos de todo corazón de nuestros malos caminos. Es decir, dar un giro de 180 grados, tomar la dirección correcta y tener presente que para que yo pueda ver al Señor necesito vivir en santidad. ¿Por qué? Ya lo vimos, hermanos. Ahí dice, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que aprender a vivir en santidad. Número 3. ¿Cuáles son los frutos de la santidad? Obvio, ¿verdad? Podemos ir directamente a Gálatas. Vamos a Gálatas. Hay unas hojitas atrás. Gálatas 5. Gálatas 5 del versículo 17 al 24. Vamos a leer algo porque es importante y es la palabra de Dios y es interesante lo que aquí Dios quiere mostrarnos. Gálatas 5 del 17 al 24 dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Así que uno de los frutos, la santidad, es el fruto de una verdadera conversión a Cristo. También es el resultado del arrepentimiento del pecado y de la fe en Cristo. Algunas personas piensan que porque ya somos cristianos y servimos a Dios, no tenemos ya de qué arrepentirnos, que ya eso ya pasó para nosotros. No, hermanos, cada día cometemos pecados. A veces cada día nos distanciamos más de Dios. En lugar de estar trabajando en una santidad, nos distanciamos. ¿Por qué? Porque caemos en pecados. Pero Dios es bueno y es misericordioso. Y Él ha prometido perdonarnos cada vez que nosotros fallemos. No se trata de que casi estamos haciendo las cosas bien, sino se trata de entregar todo pecado, toda maldad, todo chisme, toda crítica, toda murmuración, todo pleito, todo enojo, todo celo, toda rebeldía, toda impureza sexual, todo pensamiento impuro, toda mirada de codicia, toda contienda, toda violencia, todo vicio, en fin, tenemos que desechar todo lo que desagrade a Dios. Y es curioso porque cada uno de nosotros sabemos qué es lo que le desagrada a Dios. Y sin embargo, lo seguimos practicando.
Así que entonces debemos comenzar a practicar esos frutos del Espíritu en nuestra vida. Si verdaderamente los hemos leído, si verdaderamente los hemos comprendido, entonces los vamos a estar practicando en adelante en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, todo esto es en pro de vivir en santidad. Número 4. ¿Cuál es la recompensa de santificarme? De los que estamos aquí, ¿alguien sabe cuál es la recompensa? ¿Cómo? Exactamente. Si dice la Biblia que sin santidad nadie podrá ver al Señor, entonces si yo vivo en santidad, ¿cuál es el efecto? Ver al Señor, ¿verdad? Entonces, la recompensa es que recibiremos la herencia del Padre Celestial. Él ha prometido, dice que está preparando morada para todos allá. Está preparando morada para los santos, para aquel que verdaderamente viva en santidad, ¿verdad? Entonces recibiremos la herencia del Padre Celestial y veremos la grandeza de su poder y gloria. Otra recompensa es que somos guardados. ¿Cómo es esto? La santidad es un arma de defensa, pues manteniéndonos limpios y puros, Satanás no puede hacer nada contra nosotros. Él no puede atentar nuestras vidas. Él no nos puede tocar, no nos puede robar, mucho menos nos puede matar. ¿Por qué? Porque Satanás no puede destruir a un hijo de Dios. Claro, si él practica la santidad. También una recompensa es que podemos dar un buen testimonio. Esto sirve para dar testimonio a otros, ¿verdad? En nuestra manera de vivir. Cristo se manifiesta en nuestras vidas y nosotros actuamos diferente a lo que éramos antes, ¿verdad? Dice entonces ahí, despojándonos de nuestro viejo hombre. Ahora el nuevo tiene mucho que compartir, ¿verdad? Mucho que enseñarle a otros. Y la recompensa es que y otra recompensa que tenemos también es que somos felices. Por supuesto que somos felices porque cuando comenzamos a vivir en santidad, y no quiero decir que ya el hecho de que hayamos hecho a un lado todas las cosas en nuestra vida, ya estemos viviendo una vida en santidad al 100%, no. Hablamos de la santificación progresiva. Esto es paso a paso, día a día. Viene la felicidad porque si yo antes hacía ciertas cosas que a Dios no le agradaban y que llegó un punto donde el Espíritu Santo me convenció de que ya no debía de hacer eso y lo dejé de hacer, ¿qué pasa en mi vida? Estoy contento, ¿verdad? Estoy feliz porque a través del Espíritu Santo yo logré evitar seguir cayendo, digamos que en una tentación o en las tentaciones que yo solía atender. Somos felices por eso. Los que persiguen la felicidad no pueden alcanzarla. Pero cuando nosotros perseguimos la santidad, recibimos la felicidad sin pedirlo. Es recíproco, ¿verdad? Dios actuando. Y además, otra recompensa que tenemos al santificarnos, es lo que decía el hermano Germán, un día vamos a estar con él, nos prepara para su regreso, ¿verdad? Nos prepara para el regreso. Estamos claros en esto, ¿verdad? En que un día Cristo va a regresar. Va a regresar por su iglesia, va a regresar por sus santos. Ojalá que cada uno de nosotros estemos preparados para ese día. Ojalá que cuando Él venga, Él pueda decir, entra buen siervo y fiel. Y que no nos vaya a rechazar diciendo, no te conozco. Tú no eres santo, por lo tanto no puedes entrar. Así que la venida de Cristo está cerca. Él pronto viene a su iglesia a buscar. ¿Cuál es nuestro papel entonces? Buscar la santidad.
buscar la santidad. Y la conclusión en esta tarde, y con esto termino: ser santo es sencillamente parecerse a Dios cada vez más. No tiene nada que ver con un conocimiento, con una capacidad, con los dones que podamos tener, con un carisma, con los bienes que poseamos, con una cuenta bancaria bastante fuerte. No tiene nada que ver. Todos estos son aspectos importantes, ¿verdad? Obviamente, sin un trabajo no habría recursos, sin recursos no tendríamos el alimento, sin alimento no pudiéramos vivir. Son importantes, ¿verdad? Pero ser santo quiere decir que debemos de llevar una vida moralmente intachable. Recuerden, Dios nos observa. Entonces meditemos en esto, en estos días. Si Dios me está observando, mi vida debe de ser intachable. Yo debo de trabajar para que nadie pueda decir nada de mí. Antes, todo lo contrario, que puedan decir, es un buen hermano que trabaja en la iglesia, es un buen creyente y siempre está pidiendo que vivamos en santidad todos. Así que esta tarde es un buen tiempo para que podamos meditar que cada uno de los que estamos aquí sí podemos vivir en santidad. Dios ha provisto las herramientas suficientes para que nosotros practiquemos esa santidad. Así que roguemos a Dios que nos ayude a vivir de tal manera que podamos agradar a Dios en nuestra manera de andar, de pensar, de actuar, de hablar y aún de desear. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde y reconocemos, Dios, que hemos pecado y que tú moriste por nosotros, Dios. Y en esta tarde nos arrepentimos y te pedimos perdón, Dios, y te entregamos nuestra vida y nuestro corazón para que seas nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a vivir, Dios, en santidad como tú lo demandas, para poder ser acreedor a llegar hasta tu presencia. Te pedimos, Señor, por eso y oramos en esta tarde, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.